Mauricio posee formación en Ingeniería Industrial por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, donde se enfocó liderando en proyectos de innovación en Oriflame en la transformación de procesos que impactaron en las áreas de finanzas, operaciones y comercial. Con más de 10 años de experiencia, se ha especializado en la excelencia operativa. Posee una certificación PMP del Project Management Institute, así como consejero en gobierno corporativo por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Domina las mejores prácticas que fortalecen a las empresas para que aseguren un legado sostenible. Actualmente es director de proyectos y estrategias corporativas en Oriflame de Centroamérica y el Caribe. A su vez, es vicepresidente de Relaciones Internacionales en el IMMPC. Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast Cultura Corporativa del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. El día de hoy abordaremos un tema por demás importante dentro de nuestras organizaciones. Dentro de la vida corporativa, uno de los retos a los que se va a enfrentar es la sucesión. Es un tema muy sensible porque nos va a retar a toda la organización y a sus accionistas a alinear visión y contener un proceso que es por demás doloroso. Para este episodio tenemos el gusto de contar con la presencia de Luis Alberto Mauricio, quien nos acompañará para compartir su experiencia en este proceso de la vida corporativa que incluso le ha tocado liderar en una importante empresa que tiene su sede en Guatemala, pero impacta a Centroamérica y Caribe. Luis Mauricio, bienvenido. Gracias, Ángel. Pues es un gusto estar aquí contigo. La verdad, un honor poder participar de este podcast y, como tú dices, apreciar desde la experiencia. Porque déjame decirte, la estadística es muy contundente sobre este tema. Sí. Realmente se menciona que solo el 33% de las empresas familiares tienen documentado su plan de sucesión. Sí. O sea, nos da mucha materia, mucho campo para ayudar a ese 67% que requiere de guía, de documentación, de procesos, y realmente podemos orientar a que esas sucesiones sean exitosas. Claro. Y máxime, Mauricio, que no está tan clara en la metodología los pasos estandarizados que tienen que seguir las empresas. Se tienen que hacer trajes a la medida y fijar muy bien los tiempos, ¿no?, en los que se tienen que hacer estos planes y sobre todo retarlos constantemente porque las circunstancias van cambiando. Entonces sí va a ser una charla muy interesante para ver cómo se enfrentan estos procesos y vamos a iniciar con este tema sobre los retos generacionales. Sí. ¿Cómo se afrontan? Yo creo, Ángel, que mucha de la plática en la sucesión viene porque creemos que solo es patrimonial o liderazgo. Sí. Y como accionistas o dueños de empresas enfocamos la sucesión a este tema. Claro. Pero creo que uno de los retos que hoy afrontan las empresas y en la práctica que he visto es que la sucesión no solo es patrimonial, no es solo liderazgo, también es cambiar culturas organizacionales, y muchas veces como accionistas nos enfrentamos a enfocarnos quién es ese siguiente líder al que le traslado el mando, pero lo dejamos en una empresa que tal vez ya está obsoleta para ese nuevo liderazgo. Claro. Y fíjate que muchas empresas están sufriendo hoy en día una fuerza envejecida, fuerza laboral envejecida, porque realmente están desviando la atención hacia las sucesiones solamente patrimoniales. Sí. Y las nuevas generaciones están volteando a ver cómo la innovación, la sostenibilidad y esa agenda no hace mucho sentido en las generaciones que hoy están liderando las empresas. Y creo que ahí hay que enfocar el ámbito empresarial con el ámbito de la sucesión patrimonial y de liderazgo. Creo que ahí está el 360 de estos retos que hoy afrontamos. Sin duda. Y me gustaría puntualizar esto que mencionaste, porque este proceso de sucesión tiene que hacerse en varios frentes. Y uno muy importante es hacia adentro de la familia para generar conciencia, aceptación, porque sobre todo en el liderazgo,
también en el patrimonio, muchas veces no hay tanta aceptación en cómo se está distribuyendo, pero de alguna manera, si es razonable el fundador o los fundadores y hay un poco de equidad, eso se va a afrontar. Pero el liderazgo tiene que haber un proceso de aceptación y hacerlo bajo un contexto altamente técnico para que no sufra la familia, ¿no? Y quede alguno que cree merecedor fuera de la fórmula. Pero el trabajo, yo creo que más retador, como lo mencionaste, es frente a la empresa. Porque, como bien dices, tiene que haber toda una reestructura de cómo se viene operando de manera orgánica para pasar a un contexto altamente profesional y que pueda dar paso a las nuevas generaciones que traen en el ADN la tecnología, están más abiertos a la profesionalización, es decir, a tener directores técnicos preparados que no necesariamente son los que los papás contrataron y tienen bajo su mando. Porque en nuestra experiencia se privilegia más la lealtad que las competencias. Fíjate que justo lo que tú mencionas me hace mucho sentido porque muchas veces creemos que por esa lealtad merecemos el puesto, y creo que de los retos más importantes está ese desalineamiento estratégico de las generaciones, porque tú bien lo decías, hay que capacitar, hay que enfocar a los nuevos líderes, y creo que una oportunidad que tienen todos los sucesores es creer merecedores a esos herederos del puesto, porque también leía en un artículo que 1 de cada 4 fundadores no confían en que el heredero tiene las capacidades para tomar las riendas de la empresa. Sí. Entonces hay un factor ahí clave que hay que atacar, ¿verdad? Y es el tercer elemento en ese macro que tenemos que hacer en el contexto de la asociación, porque es de frente a la familia, a la empresa y al empoderamiento de los nuevos líderes ante todos los grupos de interés, incluyendo los colaboradores, ¿no? Entonces, en esa legitimación del liderazgo que tenemos que darle a nuestros hijos o al tercero, si alguno de los hijos no está listo o no quiere tomar el liderazgo, sí tiene que haber también un trabajo muy, muy estructurado, muy planeado para darlo a conocer y que ante todos los grupos de interés quede claro que ya la gestión la va a ejercer otro miembro de la familia o un tercero. Fíjate que muchos fundadores pues mandan a sus hijos a estudiar al extranjero, los promueven a irse a traer las mejores técnicas para la empresa, pero ¿qué pasa? Muchas veces les juega en sentido contrario. Creo que muchas veces lo que hacen es alejar de esa cercanía al sucesor y no se identifica con la empresa cuando ya quieren formalizar una sucesión. Y pues muchos decían no regresar y se quedan en el extranjero o se quedan en una multinacional, en una empresa más grande, y creo que los fundadores, por actuar en un sentido de darle lo mejor, juegan en contra de esas sucesiones que a veces no son las estratégicas como las queremos. Claro. Aquí en México vivimos un caso muy interesante porque al sucesor se manda a estudiar al extranjero y cuando llega, pues todo su equipo se le hacía chiquito, ¿no? Entonces empezó a incorporar a directores egresados de las mejores universidades del mundo y decía que fue impactante. Eso para él fue lo ideal. Pero decía, cuando llegamos a sustituir las direcciones que creíamos más clave, ¿no? y urgentes para modernizar a la compañía y darle un giro diferente, pues nos dimos cuenta, perdón por el comentario, que un enanito no contrata gigantes. Entonces teníamos la necesidad de recontratar contratar nuevo equipo a todo el departamento, porque o sea, no estaban a la altura, ni el líder ni su equipo, ¿no?
Y eso es muy, muy valioso porque a veces la sucesión está bien, tenemos que hacer la sucesión de la dirección general, Sí. pero estas direcciones operativas, Claro, planes de desarrollo que van alineados a las sucesiones de las áreas, creo que es vital y creo que ahí tiene que haber una alineación de la transferencia, que es un reto que también identifico, esa transferencia de conocimiento, Sí. porque no solo es del fundador hacia el sucesor, sino es toda la generación empresarial en la que se mueve Totalmente. la empresa. Entonces tenemos que perder el miedo y perder esa imposición de me van a cambiar de trabajo, voy a perder mi puesto de trabajo. Cuando yo hablo de planes de desarrollo, la gente se asusta, piensa que ya quiere sacarlos de la empresa y no es así. Hay que planificar esa sucesión. Sí, sí, sí. Y bueno, yo siento que ahí viene ese choque generacional porque en esos procesos o en esa catarsis que está haciendo la compañía en la transición, sí me ha tocado ver fundadores muy estresados, ¿no? Porque se está pues, desincorporando a su equipo que lo ha acompañado por años, ¿no? Sí. Y que desgraciadamente pues eran parte del freno del crecimiento y de la modernidad. Sí, Porque sí es un hecho que pues la gente a veces limita, los propios directores limitan el crecimiento por sus propias limitaciones personales. Sí. Entonces, sí es un reto muy, muy importante, incluso de contención a los fundadores, ¿no? Porque se nos quieren regresar a poner orden, porque sienten que la rebelión del pañal, ¿no? Es decir, el hijo anda haciendo y deshaciendo. Regresar. Y pareciera que están destruyendo. Sí. Pero no, están reacomodando las fichas desde el cimiento, ¿no? Entonces, esa catarsis es a veces dolorosa y ahí las familias necesitan mucha contención y calma para dar espacios para reacomodar, porque es un choque cultural muy fuerte. Por eso hablas que hay que trabajar en la cultura. Correcto. Y creo que sí es tema de hábitos, como creo mucho que los empresarios o los accionistas cuidan mucho esa tradición y cuando tú dices sienten miedo de perder ese legado, hay que estar bien fundamentados de cuál es el proceso para que no perdamos de vista que no estamos peleando con la tradición, solo estamos profesionalizando a la nueva necesidad de la empresa, todo el entorno de la sucesión. Y sobre todo por lo que decíamos hace un momento, ese nuevo ADN que se va a imprimir en el liderazgo, muy enfocado a la tecnología, a los cambios, a la internacionalización, a incursionar a bolsa, ¿no? Para darle un empuje a la marca a ese nivel. Entonces, son paradigmas que los accionistas fundadores les temen, les da terror eso, ¿no? El movimiento. Creo que hay que buscar, para evitar eso, creo que hay que buscar el equilibrio perfecto entre la tradición y el legado y esta innovación y toda la generación que viene con ganas de hacer cambios. No tienen que ser drásticos para no asustar a estas generaciones que están saliendo de las empresas, pero creo que el secreto radica en el equilibrio que podamos transmitir. Totalmente. Y no, ya hablaremos también de la instancia de contención. Correcto. Pero bueno, hasta ahorita sí creo que queda claro cómo se empieza a mover el tema y todo lo que implica en la dinámica de la familia, de la empresa y de los grupos de interés que están muy atentos, ¿no? A los cambios que están viendo y a los estilos que muchas veces son radicales, ¿no? Totalmente. A como venía liderada la empresa desde su fundación. Entonces, bien, ahora me gustaría abordar estos tres tipos de sucesiones que tenemos que evitar para lograr una sucesión ordenada. ¿Qué nos platicas? Fíjate que para ser muy claros, creo que hay tres tipos de sucesión, ¿verdad? Está la sucesión reactiva, que yo creo que es la sucesión que más nos duele, ¿verdad? En las empresas, por ese caos que genera a nivel de una sucesión. Nos puede complicar tanto que puede ser una situación incómoda hasta de llegarnos a cerrar como empresa. Sí. Entonces, esa sucesión es de las sucesiones que más nos duelen y tenemos que afrontarla con una debida planificación y muchas empresas planifican la sucesión,
pero no la ejecutan. Entonces estas sucesiones reactivas o de caos, como yo le llamo, suceden aunque esté documentada, porque no se formó, no se creó el tiempo adecuado para planificar esta sucesión. Y puntualizando, porque pudiera haber dudas, ¿y cuándo se da una sucesión reactiva? Y es por muerte, por enfermedad, ¿no? Sí. De líder, y ahí es cuando reaccionamos y reaccionamos sin planear, ¿no? Y creo que muchas empresas hacen decisiones muy apresuradas, sin un consenso, sin un diálogo, sin un liderazgo, y nos puede llevar a complicaciones muy severas. Sin necesidad de haber muerte o enfermedad, o sea, que es. queramos porque amanecemos con esa intención y hacemos ese cambio abrupto, ¿no? Porque ahora sí dicen, ya, hasta aquí. Así es. Y no se planea bien. Y creo que hay otra, es la sucesión por imposición, ¿verdad, Ángel? Sí. Aquí tenemos sucesores que se basan solo en ese lazo familiar y realmente no cuidamos que tenemos al sucesor capacitado, que va a tener el rol asignado y con la experiencia adecuada. Y muchas veces esa sucesión por imposición genera rompimientos de relaciones familiares, o desestabiliza el éxito personal que yo tengo como propósito de vida. Lo peor que puede pasar es que alguien tome algo que no quiere en su vida. Y realmente creo que estas sucesiones tienen que abrirse al diálogo, esas familias, para estar claros que de repente la expectativa del socio fundador no se va a dar y hay que buscar a otro sucesor. Sí. ¿Verdad? No sé. Y me gustaría profundizar sobre este tema porque efectivamente muchas veces cae ese liderazgo impuesto y muchas veces se añora el puesto y no, las familias hacen protocolos y reglas de interacción con la empresa muy rígidas y ya no permiten la interacción de la familia en los puestos de liderazgo dentro de la organización. Y también crea frustración. Sí. Por eso me gusta lo que enfatizas de generar diálogo para que se pregunte a los sucesores si quieren participar o no, con todas las reglas métricas que se requieren, pero estar abiertos al diálogo, porque puede generar frustración. Yo, en mi experiencia en una empresa, justamente dentro del modelo, nuestra empresa era una empresa donde pues cero conflicto, se respeta mucho la antigüedad de la jerarquía de hermanos, de hermano menor, hermano mayor, padres, y realmente cuando comenzamos con el modelo se hablaba de una sucesión en este sentido: dirección general pasa a un consejo de administración, hermano menor pasa a tomar la dirección general. Era el camino perfecto en base al ámbito, al contexto que había familiar. Pero cuando la misma empresa conoce de estos modelos, se capacita y entiende cómo funciona, pues despertaron nuevos intereses. Entonces es importante ese diálogo. Y fue interesante ese proceso, o sea, súper interesante. O sea, ¿qué pasó con el que seguía, por ejemplo? ¿Aceptó o no aceptó la dirección? Sí, hubo una sucesión, pero no era la sucesión planificada. Entonces nos movió el modelo, pero para bien, porque realmente se están acomodando las piezas en donde realmente cada uno quiere aportar, ¿verdad? Deciden en qué posición. Y digamos, esta sucesión se dio del hermano menor, pasó al consejo familiar, porque le llamó tanto la atención su involucramiento en despertar el interés de toda la familia a profesionalizarse, que tuvimos que detener un poco la sucesión de la dirección general, para hacer contención, a ordenar los procesos, a profesionalizar a las áreas. Y ahí estamos en ese proceso y creo que bastante exitoso para la sostenibilidad de la empresa. Claro. No, perfecto. Y bueno, creo que hay otra sucesión que nos falta y me gustaría abordar, porque es la sucesión que debemos evitar en solitario, o la sucesión cuando no formamos liderazgo dentro de la empresa. Y realmente creo que una sucesión, pues tú puedes tener el tiempo, puedes tener la planificación, pero si no fomentas el líder nato en el sucesor, pues va a llegar a liderar sin esa autoridad ganada, ¿me entiendes? Entonces, creo que esa sucesión es la más exitosa, porque realmente hablamos de sucesiones de mucho tiempo, de incorporar al sucesor en la conversación, en proyectos específicos que duren años. Los grupos de interés que te decía.
ante la relación con bancos, proveedores estratégicos, ¿no? Porque sí es muy común que las familias hacen relaciones con sus grupos de interés muy fuertes, personales, fundadas en la palabra, ¿no? En el honor. Y eso es muy buscado por los grupos de interés. Entonces, al momento de hacer las sucesiones, rodean al nuevo líder para buscar al fundador y sí, se atropella la autoridad. Entonces, creo que hay que ponerle atención a esto. Claro. Es un proceso muy extenso, pero que si lo hacen las empresas, estamos hablando de sucesiones, considero yo que son de 5 a 10 años para formar a alguien que tenga esa autoridad en el momento de entregar la estafeta, como bien se dice en estos procesos. Y creo que cuando en la metodología se describe un poquito los estilos de liderazgo del fundador, y se habla del fundador monárquico, ¿no? Donde dice, yo no salgo con los pies por delante. El general que dice, necesito hacer la sucesión y elige quién, pero hace todo para regresar, ¿no? para posponer el proceso, pero ya lo hace consciente, pero en su discurso está, tengo que irme y no me voy. No me voy. Entonces, y el tercero, que es el ideal del que estamos hablando, es el embajador, el liderazgo del embajador, en el que legitima el liderazgo de su sucesor y lo acompaña. Lo acompaña y lo empodera y se retira, ¿no? Sin abandonar. Yo siempre lo digo, aquí no hay santo abandono, no se abandona, pero sí se hace un lado para que la prosperidad avance, ¿no? Si no, vamos a frenar, vamos a hacer la hora de contención, nada más retiradito, ¿no? Sí, creo que hay muchos mecanismos que pueden promover ese acompañamiento, y creo que en experiencia los modelos bien establecidos permiten el canal adecuado de el fundador esté presente, no se sienta aislado y que nunca suelte a su sucesor hasta que realmente el proceso lo amerite y que no sea una reacción, ¿verdad?, de esta sucesión. Bien, Mauricio, vamos a ahora platicar un poco de ese proceso, ¿no? Dentro de la institucionalización está claro que tenemos que identificar conflictos para tratar de contenerlos, por lo menos, identificar y empezar a hacer estrategia de solución. Está pues la formalización de los acuerdos mediante protocolos para regular esa interacción de la familia de la empresa. Está el consejo familiar, activar ese mecanismo de contención. Después viene ese plan de sucesión para formalizar tiempos, medición de competencias para ver quién y llegar a este plan en todos los ámbitos de los que hemos hablado, para finalmente coronar el proceso con el gobierno corporativo. ¿Qué me dices del modelo de gobernanza? Fíjate que mucho de la reflexión que traigo sobre este modelo es que lo vemos muy aislado de la toma de decisiones empresariales, y realmente este modelo viene a ser un apoyo directo para no solo el fundador que se siente tal vez perdido cómo entrar en el tema. Yo creo que aquí el modelo permite que todos encuentren su posición en el sistema familiar, en el sistema empresarial, y realmente si lo hacemos con un adecuado orden, que precisamente todos estos órganos que tú mencionaste, en ese orden es el ideal. Yo en la práctica creo que la familia es primero cuando no hay una sucesión urgente, como lo hablamos, no hay una sucesión caótica, pero si nos vamos a una sucesión de planeación, de liderazgo profundo, creo que hay que comenzar. El modelo refuerza precisamente ese acompañamiento y no sentirse solo en el proceso. Como fundador, como accionista, tú sabes que quieres delegar, pero no sabes cómo. Y el modelo perfectamente te orienta en saber cómo documentar lo que ya está en consenso de la familia. Muchas veces creemos, no, hombre, si aquí no hay conflicto, aquí no hay problema, yo tengo claro, pero está verbalizado. El protocolo familiar es la excusa perfecta para hablar incluso de temas que no se abordan normalmente, temas tabú en las empresas, y realmente para la parte empresarial hay que convencer primero a la familia con la institucionalización y posteriormente pues creo que hay que buscar esos aliados, y dentro del modelo los aliados son estos órganos
de comités directivos, de planeación, de comités de apoyo hacia el consejo y realmente involucrar a todo el staff directivo para que no se vea aislado como un tema familiar únicamente. Claro. Entonces, en mi experiencia, te puedo decir que teniendo claro ese proceso que tú describiste, teniendo aliados tanto externos como internos dentro de la empresa, Claro. en mi experiencia, pues en la PMO en la que participo, hemos abordado el modelo como un proyecto muy visionario dentro de la organización y realmente ha cambiado, y la unión del modelo con la gestión de proyectos Sí. ha permitido que el accionista no se sienta perdido nunca en el proceso, y si quiere cambiar el giro, tenemos el mecanismo para hacerlo. Entonces, Bien. la alineación estratégica entre accionistas, dirección general y la operación, realmente este modelo tiene un puente perfecto para la buena ejecución de un proyecto. Claro. ¿Verdad? ¿Cuáles han sido los principales retos en los elementos que reta el modelo de gobierno corporativo dentro de la organización? ¿Cuáles han sido de esas posiciones o esas actividades clave que requiere el modelo y que en el radar empresarial cuesta trabajo, ¿no? Invertir, desarrollar? Fíjate ¿Cuál es tu que experiencia? ¿En qué posiciones? desde mi experiencia, pues estas sucesiones está muy bien planificada, pero eso también nos juega muchas veces a tener este tipo de retos de, como no la necesito en este momento, tal Claro. vez toca afectar el mindset del accionista. Creo que este modelo viene perfectamente a romper muchos Sí. paradigmas, como tú decías, Sí. o hábitos, como yo menciono en el tema de, no es una tradición realmente lo que está frenando la toma de decisiones en las Claro. empresas. Puede ser un mal hábito que el modelo viene perfectamente a ayudar a cambiarlo. Claro. Y en mi experiencia hemos podido implementar muy gradualmente la parte de profesionalización, Sí. porque estamos claros que tenemos una operación que no necesita un cambio drástico en su Bien. gestión administrativa. ¿Y en qué específicamente departamentos para terminar de profesionalizar y alinear el modelo Ok. se han detenido un poco? Fíjate O que... sea, ¿qué áreas? Sí, realmente pues hoy estamos con un plan y considero que hay que profesionalizar todas las áreas. Sí, sí, sí. Hay que llevar un plan de sucesión, plan de desarrollo, dar los recursos adecuados, pero realmente el modelo nos apoya con esas áreas de control, de Ajá. seguimiento. El Es control clave, interno para ti es un área sensible. es una área sensible que muchas veces no tenemos la experiencia o no vemos la necesidad, Claro. pero existe esa necesidad. Oye, y para el modelo esa área es clave, Es clave. porque se dice que los auditores internos, por ejemplo, hacen todo lo que el consejo quisiera hacer si tuviera el tiempo y supiera cómo. Para mí son los Entonces, ojos del consejo Ajá, ante claro. la falta de estar en la operación. Pero sí ves que Sí. hay muy poca atención en la región, en Centroamérica, en desarrollo de las áreas de auditoría interna. Creo que se delega mucho ese control interno a la parte operativa de las áreas Sí. y realmente creo que sí hay que centralizarlo en un área específica de control interno, de gestión de Jurídico, riesgos, de jurídico, cumplimiento, todo el ¿no? tema de compliance. Creo que tenemos que reforzar y justamente dentro de los modelos de gobierno corporativo creo que nos ayudan con esa parte que muchas veces las Sí. empresas no le ponemos la atención debida. Tal vez no es descuidar porque tal vez lo tercerizamos, Ajá. tal vez lo tenemos descentralizado, pero no lo potencializamos al no tenerlo en una sola entidad, en una sola Bien. área. Perfecto. No, muy bien, Mauricio. Y creo que el modelo sin duda reta a la manera en cómo gestionamos Sí. los latinos nuestros negocios, porque nos gusta la toma de decisiones muy... Impulsiva. Ajá, sí, claro, muy personal, hacerlo muy personal, muy rápido, muy ágil, y no consensamos, ¿no? No Sí. nos gusta el consenso. Entonces, bien, pues sí reta. Reta Sí reta bastante. la cultura, y es dejar pues esas decisiones rápidas a llevarlas a consensar en una instancia superior con información, con análisis. Fíjate que mucha ahorita que decías qué retos afronta el modelo cuando se implementa, creo que es esa toma de decisión democratizada, ¿verdad? Sí. Venimos de culturas muy autoritarias, de fundadores que vienen
a capacitar a su hijo en base a la experiencia, y el hijo toma la misma cultura, y toca romper eso con una buena implementación del modelo. Sí. Y no sé qué opinas también de que si bien tenemos un modelo de gobierno corporativo estándar sobre el que tenemos que trabajar, que se tiene que tropicalizar y hacerlo gradual, como decimos en el instituto, con un proceso evolutivo para llegar a un ideal en un periodo de tiempo, ¿no? No necesitamos necesariamente entrar con el modelo desde el primer día. Fíjate que eso es un punto muy importante, porque cuando uno conoce el modelo, pues tiene claramente qué hacer en la parte familiar, en la parte empresarial, y muchas veces queremos todo, y realmente esta forma gradual de hacerlo permite que se adopte el modelo, que se cambie el mindset del accionista, y posteriormente vamos a poder moldear a la empresa de mejor forma. Realmente creo que sí hay una base muy sólida, buenas prácticas que implementar, pero definitivamente cada familia es un mundo y tienes que hacerle su traje a la medida. No puedes imponer una camisa de fuerza, sino tiene que sentirse como algo al ritmo del negocio, convencido, y que sea la esencia de la familia que se transmite en este modelo. Totalmente. No, muy bien. Oye, a manera de conclusión, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para tener una sucesión planeada, ordenada, ¿no? y exitosa? Pues realmente lo hemos hablado durante hoy en este podcast. Quisiera puntualizarlo en 4 partes. Creo que hay que anticiparse, anticípate mucho, o sea, realmente esa planificación no lo dejemos en palabra, no lo dejemos en un documento, hagamos un proceso de esa anticipación. Y hay muchas formas de hacerlo a través del modelo, desarrollar sucesores, hacer proyectos específicos para que esos sucesores vayan inyectándose del ADN de la empresa. Que sea realista. Si ya lo tienen, voltéenlo a ver si realmente ese plan de sucesión va a ser realista. O está escrito en papel, pero en la mente del sucesor no está ni en la mira, ¿verdad? Esa es una. La otra es comunícate. Realmente ábranse al diálogo. Creo que hay muchas formas. Si no sabemos cómo, el modelo no lo da. Y capacitarnos y asesorarnos siempre de los expertos, ¿verdad? No estamos solos en esto. Podemos buscar especialistas en la materia y hacen más ágil el proceso. Perfecto. ¿Cómo viviste todo ese proceso cuando decidieron entrar en este proceso de institucionalización? ¿Cómo fue? Fíjate que pues cuando llegó el proyecto, cuando comencé yo a entender lo que era el gobierno corporativo, solo tenía la instrucción de investigar, que era crear una estructura organizacional arriba de la dirección general, sin saber que era todo el modelo de institucionalización y gobierno corporativo. Entonces hubo una investigación previa del modelo para entenderlo. Mucha investigación, mucho diálogo previo, mucho networking, y realmente eso nos abrió los ojos para apoyar a la empresa en ese momento a poder hacerlo de la manera correcta, porque justamente las direcciones van solas en esa parte y muchas veces no se atreven a dar ese salto de apoyo, asesoría, que es muy vital en estos procesos. Bien. Eso es, yo creo que fundamental. Primero, saber qué quiero, ¿no? Así porque muchas veces con el concepto buscas a quien te va a acompañar, al consultor, y finalmente no terminas entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que vas a recibir? Entonces se me hace un tip muy, muy relevante. Ahora, sí quisiera que también abordáramos la importancia de la capacitación, Mauricio. Fíjate que realmente se subestima. Creemos que también muchas veces traer la asesoría es la única solución. Y sí, nos complementa para agilizar los procesos. Pero hay que formarse, tenemos que formar a esos sucesores. Creo que muchas veces lo pensamos, cuando esté en el puesto me voy a formar, porque ahí voy a necesitar qué hacer. Creo que hay que buscar esos programas que formen, no solo desde la teoría, sino desde la práctica, cómo se puede incorporar esa segunda generación a la empresa. Para los sucesores que están en la operación, accionistas que están en la operación, hay que formarnos, no solo traer al consejero independiente, no solo traer asesoría externa, tenemos que capacitarnos para poder pedir cuentas, necesito. Y gestionar el proyecto, ¿no? Así es. Y adoptarlo, porque a veces son los primeros que lo abortan, ¿no? Por el no entender qué estamos haciendo me hace rechazarlo.
Muchas veces es el desconocimiento, Claro. justamente, y eso Claro. me ha pasado. Al conocer, Sí, cambia el paradigma, ¿verdad?, totalmente. que tenemos. Porque él es el proceso natural. Así es. Ya sé qué esperar, me dejo llevar y todo fluye, pero cuando no, pues los accionistas son los primeros que se resisten, ¿no? Sí, y ahí nos al frenan modelo. los proyectos. Perfecto, muy bien. Y bueno, también creo que hablamos mucho de la sucesión patrimonial, pinceleamos el tema de la sucesión de puestos clave, pero también ahí necesitamos mucha formación, ¿no? De los sucesores dentro de los puestos clave. Fíjate que ahí, pues, el tema de formar el talento humano, yo creo que es parte de lo que el modelo impulsa Sí. del área de recursos humanos, y no solo enfocarnos en atender la gestión administrativa del recurso. Hay que Ajá. atender ese plan de desarrollo, hay que entender Sí. que tenemos al equipo adecuado para esa necesidad que la empresa está viviendo. Claro. Sí, porque es de repente muy frustrante cuando Sí. ya está activado el consejo de administración, tenemos a los consejeros independientes que buscamos de altísimo nivel y el equipo no está listo, ¿no? O sea, no hay diálogo profesional. Entonces sí se frustra el consejero o el consejo, Sí. ¿no? Hablando en plural, y se frustra la organización porque hay mucha presión, entonces sí se vuelven modelos o procesos muy álgidos, muy incómodos, porque no están alineados. Por eso creo que la profesionalización de las áreas es vital para llegar a luego cerrar con broche de oro la institucionalización de tu consejo administrativo. Claro. Porque tienes que tener el equipo capacitado y correcto para elevar esa evolución de empresa ante un consejo administrativo, ¿verdad? Sí. Porque reta a la empresa, reta la toma de decisiones, reta la forma en que la información se genera, y realmente creo que ahí va a agregar valor todo este modelo cuando bajamos a la operación y no lo desvinculamos totalmente de estos puestos directivos que tú mencionas. Pues te agradezco mucho lo que nos has compartido, Mauricio, y no sé si quieras Sí. agregar algún punto adicional Pues, en la conclusión. Mira, para cerrar, yo creo que la sucesión hay que verla, tal vez como me gusta decirlo a mí, una maratón a largo plazo, ¿verdad? Es entrenar, es capacitarte, es correr esa maratón, y muchas veces hay que acompañarla, hay que correrla acompañado, ¿verdad?, de ese sucesor. No es un sprint, no es un momento, no es una decisión, sino hay que correr ese flujo, y realmente creo que la analogía con la maratón es el tema perfecto, porque cuando tú termines esa maratón, realmente ya viviste tanta experiencia que la sucesión es por sí sola Sí. Exitosa, ¿verdad? Claro. Porque ese entreno, ese proceso que hoy describimos, realmente es el camino que nos prepara para llegar a cerrarla con broche de oro, ¿verdad? Perfecto. Y haciendo alusión a tu analogía, yo estoy convencido que la grandeza del fundador no está en crear la compañía, sino entregarla a las siguientes generaciones, ¿no? Totalmente. Entregar la batuta. Muchísimas Así gracias, es. Pues, Mauricio. un honor haber estado Y pues contigo. un gusto tenerte por aquí, importado gracias. de Guatemala, y pues bienvenido. Muchísimas gracias, y un honor, un placer haber estado con ustedes. El gusto es nuestro. Gracias. Gracias.